de Justicia por la mañana, el ministro Torres decía, hemos pasado con las justas, pero hemos pasado, ¿no? Y bueno, eso es lo que finalmente cuenta, y lo que cuenta es lo que queda por delante. Hoy la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro Pedro Franque, el titular de Economía y Finanzas, han sustentado el pedido de facultades delegadas en materia tributaria, y probablemente ese será el primer gran desafío del gobierno en materia de su relación con el Congreso luego de lo vivido el día de ayer. Y por supuesto llamó la atención el voto dividido, ¿no? de Perú Libre. Prácticamente podríamos decir el bloque magisterial votó a favor del voto de confianza, mientras que lo que podríamos denominar de repente el ala dura, lo que algunos dicen el ala serronista, se inclinó por negarlo. Y hoy mismo, bueno, el ex primer Guido Bellido ha seguido dedicando tweets a propósito. Vamos a hablar de estos temas y más con el congresista de la bancada de Perú Libre aquí en Estudios, Edgar Tello, a quien le agradecemos la visita. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, hay división en la bancada oficialista. Lo que existe es un cisma, es una división. No, porque lo que hay y lo que la opinión pública sabe, que ha habido una alianza entre el magisterio y Perú Libre. Ajá. Que antes fue verbal, ahora los maestros y los profesionales han decidido, por acuerdo nacional del 30 de julio, constituir pues una inscripción de un proyecto político, ¿no? Pero la bancada sigue unida. Habrá puntos comunes en los cuales coincidiremos y habrá puntos discrepantes que se respetan, pero eso no significa que haya división, sino por el contrario. La bancada sigue una sola y habrá puntos en los cuales coincidiremos nuevamente en votar todos juntos. Ahora, pero yo entiendo eso, y entiendo que no se tenga que dar necesariamente una ruptura, ¿no? Claro. Básicamente con esta parte, como usted señala, de Perú Libre, ustedes son el bloque magisterial, si lo podemos llamar así, y uno entiende que no tenga que darse una ruptura y que puedan darse estas diferencias en el camino. El problema que uno ve es el tono y el alcance de las diferencias. Hoy el ex premier Guido Bellido, que es el predecesor pues de la señora Vázquez, ha dicho que Castillo no es de izquierda, es un sindicalista básico, se ha referido a él como un sindicalista básico. Es un término peyorativo, ¿no? Entonces, a lo que voy con la pregunta, más que la provocación que seguramente quiere despertar al señor Bellido, es qué tanto se puede sostener este tipo de, digamos, de relacionamiento, ¿no? Este tipo de matrimonio, de tenso matrimonio, ¿no? Estamos en política y estamos en un país democrático, la bancada también es democrática, cada congresista tiene derecho a opinar. Y bueno, es parte de su derecho, ¿no? Pero lo que importa es que se ha dado un paso importante a la gobernabilidad y la esperanza que tienen todos los peruanos de ver ratificados esos compromisos que se dio en campaña y que fue también anunciado el 28 de julio por el profesor Pedro Castillo. ¿Usted cree que entonces puede volver a encauzarse una unidad? Sí, estoy seguro de que eso va a prosperar y son parte pues de la democracia, ¿no? Las diferencias son básicas y necesarias. ¿Cuál es su impresión sobre la votación en el resto de bancadas? La verdad es que no tan marcado, pero en muchos casos fueron votaciones también divididas. En algunas bancadas de manera reducida, en otras bancadas de manera importante. Decíamos, fuera de cámaras, lo comentábamos con varios de sus colegas anoche, que hay una constante, que es que probablemente quienes han inclinado la balanza son parlamentarios de provincia, son parlamentarios del interior, y eso se ha visto en partidos que podríamos calificar incluso de derecha, como Avanza País, donde 3 parlamentarios votaron a favor de la confianza. Yo saludo y felicito que haya ese nivel de reflexión, porque ha primado el interés por su región, por la problemática de cada región, que está por encima de cualquier otro interés, y eso pasa porque necesariamente hay que fortalecer la gobernabilidad, el poder del pueblo, e indudablemente, ¿no? Siempre en este proceso de la nueva gestión, de la nueva etapa con el nuevo gabinete, debe primar el diálogo para llegar a buenos consensos, y eso me parece saludable, que haya habido esa flexibilidad y esa reflexión en otras bancadas también que han dado ese respaldo. ¿Cuál es la agenda del bloque, digamos, magisterial, del bloque que claramente acompaña al presidente Pedro Castillo en esta tarea? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, cumplir los compromisos, recoger también la problemática, y estos 100 días se ve pues los compromisos asumidos,
sobre la segunda reforma agraria, bueno, el tema tributario que está en trámite, en fin, entrega de bonos. Hoy el presidente, de repente podemos ver los tweets en pantalla, ha listado, ¿no? Lo que considera los logros del gobierno. Claro, la renegociación de los contratos de Camisea, ¿no? Como dice usted, el lanzamiento de la segunda reforma agraria, y creo que esos son pilares de estos 100 días que deben ejecutarse también en los próximos días que vienen, como parte de la nueva gestión del gabinete de la señora Mirta Vázquez. ¿Qué le parece la Premier? Bueno, mientras esté dentro de lo que la población está en la expectativa de que se ratifiquen esos compromisos, me parece que en el proceso de esta nueva etapa la veremos en la gestión, que es lo que debemos resaltar en ese sentido, ¿no? Usted dice cumplir las promesas. Hay mucha preocupación en parte del Parlamento sobre la Asamblea Constituyente. Esa promesa, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a tramitar? ¿Cómo se va a procesar? Bueno, al respecto, no hay que tenerle temor, porque ya las bancadas que han estado acostumbradas al golpismo han pretendido modificar la Constitución con el voto de confianza, ¿no? Se limita el voto de confianza y se abre la puerta ilimitadamente para la vacancia por incapacidad moral, y eso sería modificar la Constitución cuando ya hay precedente del Tribunal Constitucional de que es inconstitucional, y un ejemplo es la reelección del señor Alberto Fujimori. Entonces, si queremos cambiar un artículo de la Constitución, ¿por qué le tenemos miedo a la democracia y a la participación de la población para que ellos sean los que cambien en todo caso los artículos mediante una asamblea constituyente y seamos más democráticos, que participe toda la sociedad organizada? Ahí tenemos los tweets del presidente que estábamos comentando, ¿no? Tenía, bueno, aparte también segunda reforma agraria, renegociación de Camisea, reforma tributaria, cerca del 60% de la población objetiva vacunada con 2 dosis. ¿Hay más? Tenemos más. Meta de crecimiento del PBI de más de 10% para el 2021, pago de pensiones afiliados de 10 a 15 años de aportes, entrega de ayuda económica y ANAPAI. Ahora, regresando al tema de la constituyente, pero el hecho es que hay que cambiar pues ese artículo constitucional para permitir la asamblea constituyente, y no parece haber los votos. Ustedes van a esperar a volver a poner el tema en agenda, porque los votos al parecer no están, no creo que incluso, o sea, hay mucha oposición, ¿no? a la idea. Ustedes por supuesto tienen derecho a proponerla, a impulsarla, pero ¿qué se hace si el Congreso no atraca? Bueno, lo que vemos en la práctica es de que los desprestigiados congresos anteriores quieran volver a repetirse. Y acá hay dos posiciones claras, ¿no? Unos que quieren mantener la dictadura neoliberal y otros que estamos por la democracia, ¿no? Y el pueblo está por la democracia y quiere la participación para cualquier cambio que pueda haber en la Constitución. La población debe participar a través de los colegios profesionales, sus gremios sindicales, federaciones, los indígenas, los empresarios, y ahí trabajar juntos, no solamente una bancada, ¿no? Y querer al caballazo imponer una dictadura neoliberal, y ese golpismo la población lo tiene claro y está vigilante. Cuénteme una cosa. Acaba de hablar de los gremios, de los sindicatos, ¿no? Como por supuesto actores vivos dentro de la sociedad. Hay preocupación porque lo que se haya avanzado y usted como maestro lo sabe bien, así que nos puede hablar del tema, con la reforma de la carrera magisterial, puede haberse retroceder con el ministro Gallardo. Que se ha pasado, por eso, o sea, hemos pasado de un señor que era el señor Cadillo, y se ha dicho que había un reclamo del magisterio porque Cadillo no le daba bola al FENATE. Y entonces que están exigiendo un ministro con mayor capacidad de interlocución, en este caso con el magisterio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Y cómo le diría usted a la teleaudiencia, en todo caso, que no se va a retroceder en la reforma? Toda reforma, para que tenga éxito, tiene que trabajarlo con los protagonistas, en este caso de la educación, que son los maestros. La reforma que se hace a espalda de los maestros está condenada al fracaso. Y escucho a especialistas que opinan, y yo les pregunto a esos especialistas si habrán pisado un aula, si habrán trabajado en un colegio público. Son solamente especialistas, opinólogos de escritorio, pero no han vivido la realidad en un asentamiento humano en Villa María, en el asentamiento humano 12 de junio, en la Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, en Puente Piedra. Y
otros asentamientos ¿Dónde humanos. enseñaba usted, congresista? Cuénteme. Yo trabajaba en el Colegio Dolores Cabero de Grado de San Juan de Miraflores, Ajá. que es de Ciudad de Dios, Ya. ¿no? Una zona también álgida, con una problemática también bastante... Compleja en todo nivel, Así nivel de es. pobreza, ¿no? Social, en fin, todo lo Claro, que los puede problemas esperar, sociales, ¿no? embarazos adolescentes, etcétera. Claro, etcétera. parejas disfuncionales y una serie de problemáticas que los niños ahí necesitan pues una currícula adecuada al distrito, al lugar donde viven, no una currícula que venga pues de arriba con un modelo copiado de otros países. Interesante, pero estamos de acuerdo que el depositario y el objetivo y la meta final de la reforma es el alumno, ¿verdad? Así es. Porque a veces, pues, cuando nos enfrascamos por supuesto, el maestro que debe ser considerado y valorado, quizás el fin puede estar equivocado. Estamos de acuerdo en que es el alumno. Cuando usted me dice, se requiere una currícula adecuada, estamos hablando, por ejemplo, de más flexibilización, o sea, de currículas múltiples que se adapten a las distintas realidades, o de qué cosa estamos hablando. Aquí tenemos un punto claro de que cuando conviene a un sector, principalmente comercial, hablamos del alumno, pero cuando necesitamos que realmente este alumno tenga el conocimiento en esta nueva etapa, ahí sí nos dejamos de lado, porque aquí hay que ser sinceros, hay un gran negociado de editoriales, ¿no? Y más se piensa en el negociado de las editoriales, de los libros, que en el interés del estudiante. Por ejemplo, en el colegio de alto rendimiento se aplican las líneas de acción educativa por asignaturas, ¿no? Acá nuestros estudiantes necesitan tener una currícula que responda a la realidad de su localidad, centro poblado, distrito. Por ejemplo, un estudiante de secundaria que egresa a la secundaria con este modelo, con este nuevo diseño curricular, está en total desventaja con los estudiantes de colegios particulares que usan currículas flexibles con líneas de acción educativa, y para postular a la universidad, indudablemente hoy vemos los porcentajes mayores de colegio particular que ingresan a las universidades estatales, San Marcos, pero no porque el estudiante no sea bueno, sino porque hay esa gran brecha de desigualdad del estudiante que ingresa a la secundaria, que se encuentra limitado y tiene que inscribirse a una academia. Estoy muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con la necesidad del cierre de brechas, pero eso no entraña un riesgo de, digamos, de hacer un doble rasero y de alguna manera darle una educación de menor calidad o justificar una educación de menor calidad para los alumnos de bajos recursos. Explíqueme, por favor, para entender de qué... Para nada, por el contrario, porque la currícula actual solamente saca estudiantes que sepan lo básico, ¿no? Leer, escribir, sumar y restar, porque esos conocimientos que ahora le denominan competencias no le sirven ni para el pensamiento crítico ni para postular a la universidad. Tiene que, ese estudiante egresado tiene que matricularse obligatoriamente en una academia. Antes había una currícula mucho más completa, integral. Había filosofía y lógica, economía, psicología, había los cursos pues, de ciencia natural, educación cívica, geografía del Perú y del mundo, historia del Perú y del mundo. Hoy lo vemos reducido en una área que incluso no se desarrolla como debe ser. Ahora, usted dice de los negocios de las editoriales y demás. ¿Qué significa para digamos, los sindicatos en este momento el tema de la derrama magisterial? Porque parece que allí la crítica al SUTEP, en buena medida, es por lo que se considera el mal manejo o el control de la derrama. Usted me imagino que está afiliado al FENATE. Bueno, yo he sido dirigente de la FENATE Perú, ¿no? Y con todo orgullo, porque he representado a los maestros de Lima y de a nivel ¿Qué es lo que nacional. están buscando desde FENATE frente ya a ustedes? Ahora son un gremio reconocido. No es lo que estamos buscando, sino lo que debe corresponder al derecho democrático de todo maestro, ¿no? ¿Cómo es posible de que una entidad que, entre comillas, sea previsional, le cobre los intereses más altos del mercado en los préstamos? Te saca 10.000 soles y le cobran 20.000 soles, ¿no? Y eso no se traduce en los beneficios que da, porque dice, no, si tiene por subsidio, por fallecimiento, le dan 2 UIT, pero la composición de esas 2 UIT no es que la derrama le da una bonificación de 2 UIT, sino es el 75% de su aporte y solamente el 25% de lo que la derrama como institución. La pregunta es, ¿y los intereses de los préstamos que ha sacado el maestro
¿dónde se van? Solamente va a corresponder el 25% para tener ese beneficio, por decir, por ejemplo, de un fallecimiento de algún familiar que el maestro haya aportado durante el tiempo que En el SUTER se están enriqueciendo entonces a partir de por denuncia de los tipo trabajadores, por denuncia de los trabajadores, han manifestado los trabajadores que Bien. la alta dirección y los miembros del directorio cobran dietas de 50.000 soles. Congresista Tello, es importantísimo el tema educativo. Vamos a hacer una pausa, lo dejo con una última pregunta sobre este tema. El ministro Gallardo propuso, oigan, a los profesores que no pasan pues el examen para el nombramiento y que son contratados año a año y que sufren esa incertidumbre y qué sé yo, de una vez contraten. Pero entonces estamos hablando de aproximadamente 90.000 contratados y resulta que en el sistema ya hay 240.000 nombrados. ¿No es injusto que estos contratados pasen directamente por el aro cuando hay otros que se han ganado su plaza efectivamente? Lo dejo con esa pregunta y regresamos de inmediato tras la pausa. Volvemos. 4, la contratación fue automática. Las condiciones para contratación automática eran que la plaza orgánica sea vacante, que estés trabajando en una plaza orgánica vacante y que tengas 2 años de servicio. Y ahí de frente te nombraban. Y automáticamente se dio en octubre del 94. Y los que no tenían esa oportunidad de estar en una plaza orgánica vacante, en el año 95 dieron un examen, una evaluación, y por orden de mérito adjudicaron a los maestros para que puedan pasar al nombramiento de docentes y garanticen también, porque el nombramiento de maestros garantiza también una estabilidad al estudiante, a la institución. De acuerdo, pero también el estudiante debe tener al mejor maestro al frente, ¿no? O sea, al que ha logrado pasar el examen. Indudablemente, porque esta experiencia del año 95, justamente del gobierno de Fujimori, pero en el fondo lo que le digo, pretenden privatizar porque hay una RM 326 que pretende entregar los colegios públicos a través del pretexto del convenio a empresas privadas sin fines de lucro, entre comillas. Y eso, a nivel nacional, ya esta suscripción de convenios, de acuerdo a esta RM 326 del 14 de agosto del 2020, ha vencido ya el 31 de julio para que se hagan estos convenios a empresas nacionales e internacionales. Y a nivel de regiones, los gobiernos regionales, y a nivel de Lima Metropolitana, el Ministerio de Educación. Entonces, obviamente el Estado pretende desligarse de su gran responsabilidad de tener a los colegios públicos. Vamos a seguir con ese debate porque seguramente hay otras opiniones al respecto, pero a ver, yo quería terminar con lo que empezamos, que es un poco cómo está la bancada, y el colega Brian Condori ahora en Caretas ha sacado una nota interesante del partido Peruanos como Tú. Es un partido que se está conformando, Peruanos como Tú, Pedro Castillo Terrones, con bases, entiendo yo, cercanas, ahí vemos el logo incluso, y es un congresista, ¿no? El que está coordinando la conformación de este partido. Me imagino que es un congresista que pertenece pues a su bloque. Ustedes a ver quién es. Acá tengo por aquí o lo presentan al menos como a Segundo Quirós como secretario general de esta organización política. Él es del bloque magisterial, pero yo entendía que ustedes han formado también o están en formación, hay un partido, ¿no? Magisterial también. ¿Cómo es esto? ¿Cuál va a ser el partido del profesor Castillo? Estamos en un país democrático donde todos tienen derecho a constituir y formar partidos, y lo que viene es que lo que depende es la organización de las bases, ¿no? Y acá orgánicamente hay un gremio nacional, que es la FENAT de Perú, y sus maestros que han participado. Orgánicamente también han determinado conjuntamente con los profesionales inscribir también un proyecto político con el respaldo también, ¿no?, orgánico de las bases, que es el Partido Político Magisterial y Popular. ¿Están en proceso de recolección de firmas también entonces? Sí, ya están, esta semana deben estar inscribiendo ya los compañeros que han iniciado ese proceso por acuerdo del Congreso Nacional el 30 de julio, y democráticamente están encaminando ese proceso de inscripción. ¿Y no hay en ese caso relación con este PCT? ¿Podría darse de repente algún entendimiento después, ¿no? Bueno, como maestros podemos conversar, pero vivimos en un país democrático donde hay libertad de constituir organizaciones políticas, y sobre todo pensando en elecciones para el próximo año. Claro, y participar de diferentes organizaciones políticas, ¿no? Y eso es parte de la democracia. Muy bien. Edgar Tello, congresista de Perú Libre, muchas gracias por estar con nosotros.